Muy bien, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Avanza este ciclo, ya vamos por el siglo XVI en adelante, ¿no? Hace nada estábamos en 7 millones de años, ¿no? Pues ya nos vamos acercando al presente. De hecho, hoy efectivamente corresponde hablar del área de edad moderna del montaje del museo. Supongo que Marian después entrará en la cuestión, pero cuando se planteó el proyecto museográfico fue una cuestión de debate como lo es desde que yo soy pequeño. O sea, ¿cuándo acaba un museo arqueológico? Cuando yo era muy pequeño acababan en Roma. Ya llegabas a los visigodos y te caías por la línea histórica, ¿no? ¡Pum! Se había terminado de repente el museo. Luego decidieron que no, que al final de la Edad Media, ¿no? Debe ser que ya se empezó a excavar un poquito de Edad Media y entonces dijeron, bueno, se merecen entrar en los museos arqueológicos, ¿no? Y todavía a los museos arqueológicos les cuesta pasar esa raya de los Reyes Católicos o de Carlos V, ¿no? Nosotros hicimos una reflexión bastante más genérica, es decir, bueno, esto es un museo arqueológico en un sentido muy laxo. Es un museo arqueológico en el sentido que ese adjetivo podía tener en 1867, cuando se creó el museo, cuando la arqueología como ciencia prácticamente no existía y cuando arqueológico era sinónimo de antiguo, de antigüedad, y era lo que pensaban los fundadores del museo, ¿no? De hecho, el decreto dice que todo lo que no vaya al Museo de Pinturas, es decir, al actual Museo del Prado, iría al Museo Arqueológico, es decir, todas las antiguallas que encontraran por allí. En el mismo decreto se crea el área de conservadores, el actual cuerpo de conservadores de museos, que pasaron a llamarse anticuarios. No eran ni conservadores ni arqueólogos como serían a partir de 1901, sino que en 1867 el cuerpo pasó a ser de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Bien, en ese sentido es en el que nuestro museo es un museo arqueológico, ¿no? Tiene mucha más documentación histórica. Y tiene colecciones incluso del siglo XIX desde el mismo momento de su fundación. No es que después hayamos ingresado piezas más recientes, es que la paleta con la que Isabel II puso la primera piedra del canal de Isabel II está en nuestras colecciones. Y como esa pieza, como digo, muchas piezas del siglo XIX, incluso algunas posteriores a la propia fundación del museo. Entonces el planteamiento que hicimos fue que realmente tratábamos el material arqueológico como un documento histórico, no por el hecho arqueológico en sí, por su procedencia o por la metodología arqueológica con la que se había extraído, sino porque tienen un significado, nos sirve como un documento histórico, exactamente igual que un texto, un dibujo, un grabado o cualquier otro material. Y en ese sentido no debía ser muy diferente de estos materiales de edad moderna que generalmente no tienen ese origen arqueológico en el sentido científico, digamos, actual, ¿no? Y, por otra parte, pensamos que para el visitante sería mucho más positivo tener una narración global del curso histórico, efectivamente poder comenzar con los orígenes de la humanidad o con el Paleolítico en la península y no acabar en la Edad Media, no acabar con los Reyes Católicos, sino llegar a una fecha mucho más reciente, ¿no? Cierto que lo del siglo XX ya nos pareció un exceso, o lo del siglo XXI, y dijimos, bueno, vamos a buscar una excusa intermedia para parar en algún sitio. Buena excusa, la propia creación del museo. 1867, fecha en que Isabel II crea el Museo Arqueológico Nacional, es una fecha estupenda para cortar la narración histórica, para atraer al visitante hasta una fecha relativamente cercana de los tiempos actuales, pero como digo, encontrar una buena excusa para cortar, además bastante coincidente, como decía antes, con las colecciones más recientes, las colecciones más actuales que conserva nuestra colección. Para los que conocen y han seguido la historia del museo a lo largo del tiempo, saben por otra parte que esta es la colección, es la sección del museo que ha llevado junto con numismática una vida más azarosa, ¿no? Durante tiempos no había salas de Moderna, luego se montaban las salas de Moderna, cuando había que hacer una exposición temporal se desmontaban las salas de Moderna, se volvían a montar las salas y así sucesivamente a lo largo de la historia del museo, ¿no? Esperemos que esta vez las salas de Moderna duren un poquito más abiertas al público, ¿no? Bien, pues para hablarnos de esa etapa más reciente de nuestra historia en la exposición permanente
del Museo Arqueológico Nacional, está con nosotros María Ángeles Granados, que bueno, pues es historiadora del arte, a diferencia de muchos de los compañeros que le han precedido en las conferencias anteriores, que son arqueólogos, prehistoriadores, etcétera. Ella es historiadora del arte de la Universidad Autónoma de Madrid y dedicada, se puede decir, que a este museo, aunque no ha estado aquí siempre, pero a este museo, a las colecciones cercanas, durante casi toda su vida laboral, ¿no? Fue ayudante de museos entre 1992 y 2002, ¿no? Más o menos, trabajando en el Departamento de Moderna del Museo Arqueológico Nacional. Después fue conservadora en el Museo Cerralbo, trabajando con colecciones pues, del siglo XVI al XIX, pues hasta 2011, en que volvió al museo, en que la recuperamos para que volviera al museo como jefa del Departamento de Edad Moderna y para trabajar en el montaje de la actual exposición, ¿no? Pocos técnicos como ella conocían la colección y sabían la información disponible y de qué objetos se podía sacar el máximo de información para el discurso que pretendíamos, ¿no? Coincidió en una coyuntura, efectivamente, en que estábamos ya prácticamente en pleno montaje, en unas discusiones bastante serias sobre los contenidos, serias y sobre todo aceleradas, ¿no? Ya casi con una empresa detrás diciendo qué pongo en esta vitrina, qué pongo en esta vitrina. Entonces no había tiempo para demasiadas reflexiones y hacía falta alguien que tuviera el conocimiento de la época y que tuviera el conocimiento de las colecciones disponibles en el propio museo o de las que se podían obtener en otros museos cercanos, ¿no? Y por mi parte nada más. Pues nada, muchas gracias, Andrés. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que en el Departamento de Edad Moderna trabajamos, aparte de mí, Juan Cruz Llávar y Carmen Pérez Seoane. Y los tres hemos participado en la elaboración del discurso actual de las salas de Edad Moderna, también con la colaboración del Departamento de Numismática. Como ya saben, las salas de Edad Moderna se ubican en la segunda planta, a continuación de las salas dedicadas a los reinos cristianos. Con la visita de estas tres salas, número 28, 29 y 30, finaliza el recorrido histórico de la exposición permanente del museo que se inicia en las salas de prehistoria. Las salas de Edad Moderna llevan año y medio abiertas al público. Seguramente ustedes las han visitado en este tiempo y tienen diferentes opiniones sobre la museografía. Yo por ahora no he podido discernir otras alternativas al montaje actual, probablemente porque conozco con detalle los factores que han condicionado o definido la nueva instalación. Por ello les voy a comentar algunos de esos factores y cómo se han articulado las piezas expuestas y los contenidos temáticos en un discurso museográfico que hace referencia a algunos rasgos culturales de la historia de la Edad Moderna. Antes de la remodelación, las salas de Moderna, como las llamamos en el museo, eran las únicas salas de exposición permanente instaladas en la segunda planta. Ahora se han integrado en un discurso global que presenta la cultura material conservada en este museo en un recorrido cronológico que abarca desde la prehistoria hasta mediados del siglo XIX. Esta integración ha sido positiva porque favorece que se visiten con mayor asiduidad unas salas que antes quedaban fuera del circuito habitual. Pero en la distribución general del espacio público del museo, el espacio dedicado a las colecciones de Edad Moderna ha quedado reducido a 3 espacios que han condicionado mucho tanto la selección de piezas como la distribución de los contenidos temáticos. El espacio ha sido, en mi opinión, el condicionante principal que ha influido en la selección de unas piezas concretas, descartando otras que se han ido cayendo durante el proceso de elaboración del proyecto, porque tuvimos que asumir que teníamos que dar prioridad a la claridad expositiva sobre la selección de lo máximo posible, ya que en las colecciones de Edad Moderna hay muchas piezas excepcionales. Tanto los visitantes o investigadores que conocen las colecciones como los técnicos del departamento echamos de menos en las salas piezas que antes estaban expuestas y que ahora están en los almacenes, pero creo que el objetivo de claridad expositiva se ha conseguido.
A pesar de los límites impuestos por el espacio, las salas muestran un amplio repertorio de tipos de bienes culturales que son representativos de las colecciones de cronología moderna o contemporánea conservadas en este museo. Imagino que ya las han visitado y han visto esculturas de variados materiales y formatos, restos arquitectónicos, pinturas, cerámicas, platería, vidrio, instrumentos científicos, tapices, marfiles, joyas, armas de fuego, espadas, en resumen, un sinfín de objetos que datan entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XIX. Ninguno de estos bienes culturales procede de yacimientos arqueológicos, como ha comentado Andrés, y por ello se ha discutido hasta fecha muy reciente si debían conservarse o no en esta institución. Yo no voy a entrar en esta discusión, pero sí quiero comentarles que muchas de estas piezas están intrínsecamente vinculadas al Museo Arqueológico Nacional, que fue fundado en 1867 como un museo de antigüedades y artes industriales. A partir de 1867 ingresaron en este museo los fondos fundacionales, entre ellos, por ejemplo, las colecciones de los gabinetes de antigüedades de la Biblioteca Nacional o del Museo Nacional de Ciencias Naturales, los dos primeros museos abiertos al público por los Borbones en el siglo XVIII y, por tanto, anteriores al Museo del Prado. Entre esas antigüedades que han pertenecido a los reyes españoles de la Edad Moderna a lo largo de varios siglos, se han seleccionado bienes culturales que deben figurar obligatoriamente en las salas por su excepcional interés histórico. Por ejemplo, el Héctor a caballo de Filarete, el astrolabio de Walterus Arsenius, llamado de Felipe II, o el abaco neperiano. En los años siguientes a su fundación, el Museo Arqueológico Nacional recibió además un número ingente de esculturas religiosas o bultos funerarios procedentes de monasterios, conventos e iglesias abandonados, destruidos o demolidos en el siglo XIX. Por ejemplo, estos relieves de alabastro que pertenecieron a un retablo zaragozano destruido en la Guerra de la Independencia, o este orante que forma parte de un importante conjunto de esculturas funerarias que pertenecieron a templos y conventos madrileños desaparecidos en el siglo XIX. Todas estas piezas se consideraban en el siglo XIX arqueológicas por ser antiguas, no por haberse hallado en excavaciones. A la vez que ellas se ingresaron colecciones de artes industriales, es decir, lozas, vidrios o porcelanas que tenían una cronología mucho más reciente, incluso contemporánea al nacimiento del propio museo. Entre estas colecciones de artes industriales que se continúan incrementando en la actualidad, se han seleccionado muchas de las piezas expuestas en las salas de Edad Moderna, por ejemplo, las cerámicas de Talavera, de la Reina y Alcora, o los vidrios populares y los cristales de la Granja. El museo continúa incrementando las colecciones gestionadas por el Departamento de Edad Moderna mediante compras y donaciones. Este mismo año, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha adquirido y adscrito a estas colecciones este reloj de sol que perteneció al Gran Duque de Alba y va a ser expuesto próximamente en la Sala 28. Resumiendo, en las salas de Edad Moderna están expuestas las piezas que hemos visto y muchas más, en total 529. Si contamos las medallas y monedas seleccionadas por el Departamento de Numismática que se han integrado en el mismo discurso museográfico. Las 529 piezas se han conjugado entre sí formando un entramado de unidades temáticas y expositivas que sustentan los diferentes contenidos del discurso museográfico. A diferencia de los anteriores y tradicionales montajes de estas colecciones, en los contenidos del discurso actual no se ha dado prioridad a la historia del arte, si bien la historia del arte se ha integrado en la historia española y europea de la cultura, en un marco cronológico concreto que se encuadra entre el reinado de los Reyes Católicos y el final del reinado de Isabel II. Voy a comenzar explicando la estructura básica del discurso museográfico, que se articula en 3 unidades temáticas: los tiempos modernos, el siglo de las luces y en la edad contemporánea. Los tiempos modernos ocupa la sala 28 y gran parte de la sala 29. Los contenidos temáticos de esta unidad se centran fundamentalmente en los siglos XVI y XVII.
Para facilitar la percepción de la cronología, la mayor parte de las piezas expuestas en la sala 28 pertenecen al siglo XVI y la mayor parte de las expuestas en la 29 corresponden al siglo XVII. El siglo de las luces se inicia al final de la sala 29 y se extiende hasta el final de la sala 30. Sus contenidos se refieren al siglo XVIII, la época predominante en la datación de las piezas. En la Edad Contemporánea ocupa el final de la sala 30. Está dedicada al inicio de la Edad Contemporánea en España y expone piezas de la primera mitad del siglo XIX. Cada una de estas unidades temáticas abarca varias unidades expositivas configuradas con vitrinas o piezas exentas, expuestas en tarimas o colgadas de la pared. El paso entre las unidades temáticas y expositivas se articula por medio de los textos impresos en los paneles externos o en los paneles internos de las vitrinas, que se completan con imágenes. En 2 unidades expositivas se han añadido mapas. Y, por último, en cada una de las salas se ha instalado un audiovisual relacionado con las unidades expositivas circundantes. Aquí quiero comentar que el recorrido no es lineal en las 2 primeras salas, lo que es obvio, porque el espacio es cuadrangular o rectangular. En cambio, la sala 30 es alargada y estrecha, por lo que solo permite hacer un recorrido longitudinal. En cualquier caso, las opciones de itinerario que elige el visitante no influyen en que se capten mejor o peor los contenidos temáticos, porque en todas las salas están estrechamente interrelacionados. En relación con la implicación del público que visita las salas de Edad Moderna, sí quiero comentar que contemplar las piezas no basta para captar los contenidos. También hay que leer los textos, ver las ilustraciones, los mapas y los audiovisuales que constituyen la información complementaria. Tengo que insistir que para comprender el discurso es necesario leer algo más también que las cartelas, que contienen los datos de catalogación y a veces textos muy breves pero muy útiles para conocer cada objeto. Pero leer las cartelas no basta para comprender cómo interactúan entre sí las piezas que comparten significados culturales complementarios. Entiendo que no se puede imponer al público una forma de visita, pero la lectura de los textos nos ayuda a comprender algunos de los rasgos culturales de la historia moderna que influyeron en la creación, el uso o la función social de los objetos expuestos. Estos textos de 150 palabras como máximo son síntesis muy generales que nos sitúan en la perspectiva historiográfica aplicada en el discurso museográfico, perspectiva que está condicionada por la propia naturaleza de los bienes culturales, que son, por lo general, objetos de prestigio y que por ello nos aproximan fundamentalmente a la forma de vida de las élites. Pese a los límites impuestos a los contenidos temáticos por las propias piezas, los textos y los audiovisuales nos permiten captar algunos rasgos característicos de la sociedad española y europea de la Edad Moderna ligados a su mentalidad, su gusto, sus costumbres, su forma de trabajar o sus hábitos de consumo. A continuación voy a comentar cómo se distribuyen las piezas y los contenidos. Como ya saben, la primera unidad temática se titula Los tiempos modernos y engloba la sala 28 y la mayor parte de la 29. Todos los temas tratados en la sala 28 hacen referencia a hechos o cambios culturales centrados en el siglo XVI, el siglo en que la sociedad europea fue consciente de vivir en una época diferente a los tiempos anteriores. El discurso museográfico se inicia en el reinado de los Reyes Católicos por su papel en la transición de la historia española hacia la Edad Moderna. Las piezas que representan esta época son monedas emitidas por Isabel y Fernando en sus respectivas coronas, Castilla y Aragón, que documentan la configuración política, territorial y administrativa de las Españas independientes que se reunieron bajo el gobierno de una misma línea dinástica. Un mapa del Mediterráneo situado al lado de esta vitrina recuerda la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo hasta 1516, año en que fallece Fernando el Católico. Enfrente, una pequeña vitrina exenta está dedicada al descubrimiento de América, hito fundamental de la historia moderna que no se podía omitir, pese a que ninguna de las piezas actualmente conservadas en este museo encaja exactamente en el contexto del descubrimiento. Hemos titulado esta vitrina Cosas de las Indias, para evocar las crónicas indianas del siglo XVI y también los inventarios de los objetos
productos agrícolas y materias primas que se importaron a Europa desde el inicio de la conquista. En esta vitrina, las culturas precolombinas están representadas por 3 piezas depositadas de forma temporal por el Museo de América: una urna cineraria quimbaya, una cerámica moche y un vaso chimú. En la imagen del panel del fondo de la vitrina vemos un dibujo de uno de los indios traídos por Hernán Cortés a la corte de Carlos V, obra de Christoph Weiditz, un alemán que viajó por España en 1529 en el séquito del emperador y dibujó a los diversos habitantes de sus dominios. En la misma vitrina, un lingote de plata y un colgante de oro con un papagayo documentan el tráfico de los tesoros de las Indias que convirtieron a España en la principal potencia política y económica de Europa. En esta vitrina también se expone una pieza del 17, lo que es una concesión a la cronología. Pero es que esta pieza es muy interesante porque es una petaca mexicana de viaje que permite captar cómo se fue transformando paulatinamente la cultura material indígena por la influencia de los conquistadores. En esta esquina está un poco rota y por ello podemos ver que deriva de la petaca de azteca de paja o caña, que se ha reforzado con fibra de maguey y barrotes de hierro al estilo de los baúles europeos. La siguiente unidad expositiva retrocede algo en el tiempo y se titula Humanismo y Renacimiento. También está vinculada a temas esenciales: el pensamiento humanista y la nueva estética del Renacimiento, que en la Edad Moderna expandieron la mentalidad de la civilización europea hacia nuevos horizontes intelectuales. Las piezas situadas sobre la tarima evocan algunos de los principales focos del Renacimiento y el humanismo: Florencia, Milán, Nápoles y Roma. Entre estas piezas yo tengo predilección especial por esta, que es un tondo que representa a Alfonso V el Magnánimo, el rey de Aragón de origen castellano que convirtió Nápoles en un gran foco cultural. La ideología que caracterizó a los gobernantes del Renacimiento educados por los humanistas se refleja en las medallas expuestas en la vitrina ubicada a continuación de esas piezas. Los retratos y alegorías de las medallas hacen propaganda del poder, los hechos y virtudes de algunos reyes y príncipes de los siglos XV y XVI, entre ellos Alfonso V, Carlos V o Felipe II. Estos objetos, inspirados en las monedas romanas, recorrieron toda Europa como regalos diplomáticos y se coleccionaron en los gabinetes y las bibliotecas. También se coleccionaron las esculturas de bronce de pequeño o mediano formato que se exponen enfrente de las medallas. El pequeño bronce fue, como la medallística, otro género artístico creado en el Renacimiento por artistas que leían a los clásicos y admiraban la cultura material de la antigüedad. Este tipo de escultura nació cuando un escultor florentino, Antonio Averlino il Filarete, fundió en bronce una copia reducida de la estatua de Marco Aurelio ecuestre, el único bronce monumental de la antigua Roma que se conservó durante la Edad Media, porque se creía que representaba a Constantino, el emperador que legalizó el cristianismo. A Filarete, escultor, arquitecto y tratadista florentino, también se le debe una de las piezas más excepcionales de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, el Lector ecuestre, posible retrato alegórico de Francesco Sforza, duque de Milán y mecenas de Filarete. Esta escultura plenamente renacentista es muy interesante porque en su creación también influyó la tradición medieval de la cultura caballeresca, muy activa en el 480. Algunos de los bronces expuestos en la misma vitrina fueron probablemente regalados a Carlos V o a Felipe II por príncipes italianos. También fue un regalo este salero que se ve por los dos lados de la misma vitrina y que perteneció a un servicio de mesa encargado a los ceramistas de Urbino por Isabela de la Rovere, princesa de Visignano, quien los obsequió a la esposa del primer duque de Peñaranda, virrey de Nápoles, al que corresponde el escudo de armas. El lado contrario está decorado con una escena del sacrificio de Marco Curcio, un personaje romano ejemplar que nos introduce a otra unidad expositiva también encuadrada en el contexto del humanismo y el Renacimiento.
El texto, titulado La simbología de los objetos de prestigio, hace referencia a la educación humanista de las élites europeas del siglo XVI, que aprendían historias ejemplares y modelos de conducta leyendo a los clásicos. Los objetos expuestos bajo este epígrafe muestran decoraciones que se apartan de la tradición medieval porque están representando historias o escenas narrativas, protagonizadas además por personajes modélicos por sus virtudes individuales o cívicas. Tanto el pagano Marco Curcio, que se arrojó con su caballo a una fosa para salvar a Roma, como David, el héroe bíblico tallado en este cuerno alemán de caza, que salvó a los israelitas de los filisteos y que por su juventud fue modelo a imitar por los jóvenes caballeros del Renacimiento. Otras piezas de mayólica italiana expuestas alrededor están decoradas con retratos que abundan a partir del siglo XVI en cualquier tipo de soporte, también como consecuencia del humanismo que ensalzó la dignidad del individuo. Otras muestran grutescos, motivos ornamentales típicos del Renacimiento inspirados por las pinturas parietales de las ruinas romanas. Todos los contenidos temáticos referidos al humanismo y el Renacimiento que hemos visto hasta ahora confluyen en la reja del sepulcro del cardenal Cisneros. Los balaustres incluyen medallones con retratos en perfil. Los jarrones se inspiran en modelos antiguos y los pedestales de los jarrones presentan en los 4 lados las virtudes y los hechos ejemplares del cardenal, labrados en un material noble y duradero como el bronce para hacer perdurar su fama en la memoria de la historia. En el museo se conservan más restos de los balaustres de esta reja que rodeó el sepulcro del cardenal Cisneros en la Magistral de Alcalá de Henares y que fue destruida en la Guerra Civil. Solo se han utilizado 9 que están en buen estado de conservación para reconstruir una especie de lado menor de la reja, alternando 2 tipos de balaustre. Ese montaje enlaza con las piezas sesentas expuestas a continuación sobre una tarima. 2 capiteles, un zócalo de azulejos, 2 muebles, una reja de ventana y finalmente una vitrina con loza decorada y platería civil. El conjunto de estos objetos documenta cómo el lenguaje ornamental del Renacimiento transformó la cultura material española a lo largo del siglo XVI. El inicio de este proceso comenzó en el monumento funerario y en la arquitectura plateresca por la influencia de dibujos o grabados italianos exportados a España o a causa del traslado a nuestro país de artistas italianos que introdujeron la nueva estética. El texto de esta unidad expositiva se titula Un lenguaje internacional y está ilustrado con un detalle del Codex Escurialense, un cuaderno de dibujos italiano que fue traído a España hacia 1500. Algunos de los capiteles diseñados en ese cuaderno se imitaron en el Palacio de la Calahorra y tienen mucha relación por su canon de proporciones con los 2 capiteles expuestos a continuación que pertenecieron a la escalera del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, obra del arquitecto Alonso de Covarrubias. El discurso museográfico continúa en la unidad expositiva titulada El saber científico, que se desarrolla en una vitrina alargada que contiene instrumentos científicos, cerámica farmacéutica y un abaco neperiano. Los instrumentos son principalmente astrolabios de la Escuela de Lovaina. Estos astrolabios planisféricos fueron muy demandados por las élites europeas y no son instrumentos de navegación. No hay que confundirlos con los astrolabios náuticos. Se guardaban en las bibliotecas y permitían calcular la hora solar o la altitud de los edificios, pero sobre todo se empleaban para establecer sobre un plano la posición de las estrellas y realizar horóscopos o cartas astrológicas. El astrolabio más singular es de gran tamaño y tiene una inscripción que hace referencia a Felipe II, pero no ha podido demostrarse documentalmente que perteneciera a este rey. Su artífice fue Walterus Arsenius, el mejor constructor de instrumentos de la Escuela de Lovaina. Como novedad respecto al montaje anterior, se ha montado de manera que pueda verse en su dorso un gráfico diseñado por Gemma Frisius, tío de Walterus y matemático de la Universidad de Lovaina, que dedicó
un tratado sobre la construcción de los astrolabios llamado De Astrolabo Católico al emperador Carlos V, donde publicó este gráfico. Este gráfico representa simbólicamente la monarquía hispánica, porque permitía utilizar el astrolabio en cualquier latitud de sus territorios, que desde el siglo XVI se extendieron a 4 continentes: Europa, África, América y Asia. Todos los astrolabios de la Escuela de Lovaina incluyen este gráfico en su dorso o en sus láminas. Los astrolabios nos dan pie, además, para recordar el mecenazgo científico de los Austrias mayores, sobre todo de Felipe II, que patrocinó a científicos y técnicos procedentes de todos sus dominios, creando entre ellos vínculos culturales que no se rompieron a pesar de los graves conflictos políticos y religiosos que enemistaban a los súbditos de la monarquía hispánica. El Real Monasterio del Escorial fue el gran centro científico hispánico de esa época, y de él proceden estos botes y cántaros de loza de Talavera de la Reina, que fueron utilizados hacia 1600 para almacenar destilaciones en su botica. Al final de la misma vitrina se expone una pieza única en el mundo, un estuche con forma de escritorio que guarda las fichas del prontuario y los huesos de Napier, 2 ábacos diseñados por el matemático escocés John Napier en su obra Rhabdologiae, publicada en 1617. Este ábaco es una de las piezas del Museo Arqueológico Nacional más consultadas por los investigadores internacionales y figura en la historia de la computación como un antecedente de los ordenadores. Permitía calcular de manera relativamente rápida, porque tan rápido no era, multiplicaciones de numerosas cifras que posiblemente se aplicaron a la astronomía. En las tablas de marfil de sus puertas figura el escudo del monasterio del Escorial. En un panel y frente al ábaco se ha instalado un audiovisual dedicado a la imprenta, cuya importancia esencial en la historia moderna todos conocemos. El papel que ejerció en la difusión de la cultura escrita y de las imágenes impresas en obras que inculcaban toda clase de conocimientos o saberes lo podemos captar si volvemos al texto de la vitrina dedicada al saber científico, junto al cual veremos esta ilustración de un manual escrito por Apiano, quien gracias a la imprenta divulgó por toda Europa el uso de los instrumentos astronómicos entre aficionados que no eran científicos. La visita de la Sala 28 termina en la unidad expositiva titulada Las Reformas Religiosas, en cuyo texto se hace referencia a la división de la Iglesia occidental en los diversos cultos cristianos vigentes en la actualidad. Este sector reúne platería litúrgica, imágenes de devoción y joyas o relicarios que reflejan la religiosidad católica, pública o privada, especialmente exacerbada en España a raíz de la Contrarreforma. Se exponen en este mismo contexto la estatua orante del obispo de Calahorra y una lauda de bronce que cubrió el enterramiento del marqués de las Navas y su mujer, doña María Enríquez de Córdoba. Para algunos historiadores del arte, la lauda es arcaica por su estilo, pero es una obra excepcional de la escultura española porque en nuestro país no abundaron los broncistas. La inscripción en latín con capitales antiguas revela la educación humanista del marqués, que fue miembro de la Guardia Personal de Carlos V y Felipe II. Esta inscripción tiene un gran interés testimonial porque recoge que la marquesa murió de un cáncer de mama, una enfermedad tan impactante en la sociedad del siglo XVI como lo es en la actual. Pasamos a la sala 29, en la que continúan los tiempos modernos, en 4 unidades expositivas tituladas Los artesanos, riquezas y vanidades, redes de intercambio y la conquista del mundo. La unidad dedicada a los artesanos tiene la función de recordar que casi todas las piezas expuestas en estas salas son el producto del trabajo de artesanos especializados en diversos oficios. En el siglo XVI se fortalecieron los gremios, que normalizaban las condiciones laborales, los requerimientos de calidad exigidos al producto y también canalizaban la religiosidad colectiva.
Por ejemplo, según esta tarjeta de loza decorada en Triana, los artesanos del oficio del barro, lo pueden leer aquí, de esa localidad sevillana financiaron la colocación de una imagen religiosa no sabemos dónde, pero sí sabemos que lo hicieron, según la inscripción, por su devoción. La tipología barroca de esta pieza deriva del estilo renacentista y ofrece un gran contraste con las lozas expuestas en la misma vitrina, que por sus técnicas y decoraciones mantienen tradiciones medievales. La demanda de estos artículos tan tradicionales, según han constatado las fuentes históricas y las excavaciones arqueológicas, perduró durante los siglos XVI y XVII en los mercados locales y comarcales. Las mismas fuentes nos informan del extraordinario éxito comercial en las lozas de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, localidades toledanas que a partir de mediados del siglo XVI adoptaron el nuevo lenguaje ornamental del Renacimiento para producir cerámicas domésticas que fueron comercializadas tanto en España como en la América hispánica. El museo conserva una colección muy completa de cerámicas de Talavera, a la que se ha recurrido para documentar diversos contenidos temáticos. Ya hemos visto los botes, orzas y cántaros de la Botica del Escorial. En esta vitrina se expone una selección de piezas cuyas escenas nos muestran personajes de la sociedad española de los tiempos modernos. A esta sociedad estamental también se ha dedicado el audiovisual instalado en el mismo sector expositivo. La platería civil está expuesta frente a la loza de Talavera y constituye también una de las mejores colecciones del museo. Los objetos que vemos fueron artículos de uso doméstico, pero son por sí mismos una importante fuente documental de datos históricos, porque permiten constatar, a través de su marcaje, el cumplimiento de las normas reguladas por el gremio o por los reyes, a los que correspondía garantizar la pureza del metal de unos artículos que se convertían en monedas durante las guerras o las crisis económicas. Los objetos de prestigio expuestos en la misma vitrina que la platería civil, pero en el lado opuesto, reunidos por el texto del panel contiguo que se titula Riquezas y vanidades, nos recuerdan que ni las pragmáticas dictadas contra el lujo ni la decadencia política y económica del siglo XVII redujeron en España la demanda y el consumo de artículos de lujo. Perdón por la foto, que es muy mala, pero en ella vemos que este conjunto está formado por espadas, pistolas de rueda con guarniciones de plata, un arcabuz de 3 cañones, joyas y llaves de gentilhombre, que evocan algunos de los rasgos más característicos de la sociedad del siglo XVII, como la importancia otorgada al honor o a la ostentación desmedida de la riqueza, que caracterizó a todos los estamentos sociales, desde la nobleza hasta el pueblo llano, porque también los plebeyos adinerados utilizaron el lujo para impulsar su prestigio y su ascenso social. Este fenómeno cultural influyó en la filosofía de la vanitas característica del barroco. Está documentado con una pieza extraordinaria, el centén de Felipe IV, la moneda de mayor tamaño y valor de la historia española, una pieza de ostentación que disimulaba el hecho de que las monedas de uso corriente, las coronas de Castilla y Aragón, se acuñaban en vellón. Las unidades expositivas que hemos visto están estrechamente relacionadas con el sector paralelo de la Sala 29, dedicado a las redes de intercambio. En este sector se exponen varias piezas exentas ubicadas sobre la tarima o sobre paneles. 2 tablas flamencas, un arca de caudales alemana, un tapiz de Bruselas y 2 globos holandeses del taller de los Ble, objetos que llegaban a España a través de las rutas comerciales europeas. También en este sector se expone una de las piezas más singulares de la colección de platería civil, un cántaro de plata que sirvió como urna de votaciones al Real Concejo de la Mesta, la institución que desde la Edad Media regulaba en Castilla la producción de lana, el producto básico de la exportación de materias primas que caracterizó el comercio español de los siglos XVI y XVII. La misma unidad expositiva continúa en una vitrina alargada que contiene porcelanas chinas, marfiles hispano-filipinos, una baraja de plata, reales de A8 y un escritorio de Oaxaca.
El texto de esta vitrina se titula Mercaderías de la Flota de Indias, en referencia a la ruta marítima que canalizó el tráfico comercial entre España y Oriente durante 3 siglos. El intercambio comercial entre España y América, inaugurado en el siglo XVI, se estudia actualmente en la historia de la economía europea como la primera etapa de la globalización, llamada soft globalization por algunos autores. La ruta marítima del Galeón de Manila comunicó Filipinas con el Virreinato de Nueva España, canalizando el tráfico comercial que Filipinas mantenía a su vez con China y otros lugares asiáticos. A través de esa ruta se importaron a España algunos de los objetos expuestos, por ejemplo, los marfiles hispano-filipinos. Pero también venían porcelanas chinas, sedas y un sinfín de artículos suntuarios que se pagaban en China con el real de A8 de plata mexicana o peruana, la primera moneda global. Junto a los búcaros de Tonalá, que ha depositado temporalmente el Museo de América, se expone un escritorio de Oaxaca decorado con escenas inspiradas en grabados europeos, un tipo de mueble que no formó parte de las mercaderías habitualmente traídas a España por la flota de Indias, pero que recuerda el destacado papel de México en el intercambio global, no solo comercial, sino también cultural, porque en el Virreinato de Nueva España confluyeron las más diversas influencias asiáticas y europeas. Para completar este contexto relacionado con el comercio y los virreinatos hispánicos, se ha expuesto la figura orante de don Juan Solórzano y Pereira, uno de los principales juristas del Consejo de Indias y oidor de la Audiencia de Lima, autor de Política Indiana, en la que postuló el derecho a la posesión de las Indias por la corona española y consolidó los fundamentos jurídicos de las leyes legisladas desde la conquista para la defensa de los indios. Un poco más allá y algo separado del contexto al que pertenece, vemos un cañón de bronce que nos permite comentar un tema muy poco tratado por la historiografía española, el de los piratas moros de las islas de Mindanao y Solu, que fueron combatidos por don Sebastián Hurtado de Corcuera, gobernador de Filipinas entre 1635 y 1644, bajo cuyo mandato se fundió el cañón. Si ustedes buscan a este personaje en Internet, verán que es legendario porque se le considera uno de los fundadores del esgrima, un arte marcial filipino. El panorama dibujado con estas piezas se completa con una vitrina situada en la misma zona que expone objetos de arte napolitano que se importaron a España hasta la pérdida del virreinato italiano en la Guerra de Sucesión. La visita continúa en la vitrina titulada La conquista del mundo, en cuyo texto se comenta la importancia que tuvieron en las guerras de la Edad Moderna el dinero y las armas de fuego. Las monedas emitidas por los austrias financiaron guerras interminables que no lograron mantener su hegemonía en Europa. Estas monedas se han expuesto junto a varios arcabuces porque las armas de fuego portátiles de origen europeo cambiaron en la Edad Moderna la estrategia de la guerra a nivel global. Uno de los arcabuces no sirvió para la guerra, pero se ha dejado en esta vitrina porque enlaza varios de los contenidos de la sala 29. Es un arcabuz de rueda que se ha considerado tradicionalmente alemán, pero fue adquirido en Nankín, China, a finales del siglo XVII por un comerciante español. Está cubierto por entero con esmaltes y pedrería de colores, siguiendo el estilo enjollado de las armas de parada de la dinastía mogola. Los mogoles, gracias a los arcabuces, vencieron en las guerras que les permitieron conquistar y gobernar la India. En la misma vitrina se exponen un morrión y una rodela que formaron parte del equipamiento habitual del soldado español. El morrión tiene un agujero, quizás debido a un balazo, pero bueno, la imaginación forma parte de este juego y a falta de datos documentales, todo se puede plantear como hipótesis, como también, por ejemplo, que la rodela haya pertenecido de verdad a los conquistadores del Perú, tal y como recoge el inventario del Gabinete de Antigüedades de un ingreso en el siglo XVIII. La guerra agotó en el siglo XVII las arcas de los Austrias y su dinastía se apagó en 1700 con Carlos II, que legó el trono español al duque de Anjou, nieto de Luis XIV y María Teresa de Austria.
El cambio de dinastía se explica en el sector que coincide con el principio de la unidad temática titulada El siglo de las luces, título que remite a los cambios culturales del siglo XVIII que configuraron definitivamente la modernidad. También pido disculpas por esta foto. Los objetos que forman la unidad expositiva titulada Los Borbones están relacionados directa o indirectamente con Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, los reyes que gobernaron España en el siglo XVIII. Los arcabuces de caza fueron realizados por armeros que trabajaron al servicio de los reyes. Se exponen junto a un marco francés en forma de flor de lis que contiene los retratos en miniatura de la familia de Luis XV, entre ellos el retrato del Delfín, futuro Luis XVI, el rey guillotinado en la Revolución Francesa. En la misma vitrina se ha expuesto un estuche con instrumentos de jardinería que perteneció al Gran Delfín de Francia. También una pieza muy chocante por el carácter suntuario de las piezas que lo acompañan. Este canto de profecía, que sirvió como instrumento de propaganda durante la Guerra de Sucesión, anunciando el triunfo de Felipe V. Una vez terminada la Guerra de Sucesión, el primer Borbón unificó las Españas en un solo reino que gobernó a través de una administración centralizada, siguiendo el modelo político establecido por Luis XIV en Francia, en el que cristalizó el absolutismo característico del Estado moderno. El rey siguió el modelo de las instituciones culturales fundadas en París por Luis XIV al fundar en Madrid la Real Librería o Biblioteca Nacional, que incluyó un museo de antigüedades al que, como ya saben, pertenecieron muchas de las piezas de este museo, entre ellas los 2 medallones con los retratos de Felipe V e Isabel de Farnesio, expuestos junto al texto del siglo de las luces. Francia fue el principal foco de las ideas de la Ilustración y también del arte relacionado con el refinamiento y el buen gusto, y desde allí se difundió a España el estilo rococó de esta silla de manos pintada por Luis Paret, con escenas mitológicas relativas al amor conyugal. Un plano de Madrid grabado en 1765 por Antonio Espinosa de los Monteros nos introduce en la Sala 30. La ciudad, reforzada en su función de capital de España, fue objeto de una importante reforma patrocinada por el conde de Aranda para urbanizar el Salón del Prado con un paseo que activó la vida social madrileña y conectó las diversas instituciones culturales establecidas en su entorno. Entramos en la Sala 30. Cada una de las vitrinas instaladas en esta sala está dedicada a un tema, pero todas permiten conocer algunos rasgos culturales del siglo XVIII relacionados con los ideales de la Ilustración. La primera vitrina expone instrumentos de topografía o de navegación. Con ello se alude a la actividad científica del siglo XVIII, en el que la exploración del mundo y su navegación permitieron ampliar el conocimiento científico y consolidar el dominio europeo o el comercio global, importante fuente de riqueza para las potencias europeas. Los ideales de la Ilustración inculcaron a los gobernantes la responsabilidad de impulsar el progreso del país mediante reformas o políticas de fomento. Ellos mismos se convirtieron en empresarios para ahorrar el gasto en la importación de bienes necesarios para el sostenimiento de la corona. Ese aspecto de la historia del siglo XVIII subyace en los contenidos de las 2 vitrinas que exponen vidrios y porcelanas. El concepto expositivo de estos objetos y artes decorativas ha cambiado radicalmente respecto al montaje anterior, ya que a través de estas piezas se hace hincapié en la transferencia tecnológica que caracterizó a las manufacturas europeas del siglo XVIII. Los objetos expuestos son artículos de lujo destinados a las élites y también excepcionales obras artísticas, pero también son el fruto de una importante investigación tecnológica que en España se desarrolló en el contexto de las manufacturas reales. El audiovisual instalado en la unidad expositiva Manufacturas del Lujo está dedicado a este tema. En la vitrina contigua se exponen vidrios populares realizados en diversas localidades españolas con las técnicas de fabricación del vidrio cristalo veneciano, que se difundieron a las coronas de Aragón y Castilla en el siglo XVI. En el ámbito de las manufacturas del siglo XVIII, ese vidrio tradicional fue desbancado por el vidrio potásico centroeuropeo y el cristal de plomo
de origen inglés que en España fueron introducidos en la Real Fábrica de Vidrio y Cristal de la Granja por vidrieros como los Eder, responsables de la transmisión de la misma tecnología del vidrio entre diversas fábricas europeas. A continuación del vidrio y el cristal de la granja se expone cristal de Baccarat, lo que fuerza un poco la cronología de la vitrina, pero permite completar una visión continuada de la fabricación del vidrio suntuario hasta el siglo XIX. En la siguiente vitrina se exponen piezas de porcelana seleccionadas entre las vajillas reales que se conservan en este museo. El texto de esta unidad expositiva se titula De la alquimia a la química. La porcelana obsesionó a los gobernantes del siglo XVIII porque fabricar esta cerámica blanquísima, translúcida y sonora suponía un gran prestigio y también llenar las arcas si se lograba el éxito en su producción. Desde el siglo XVI, la llegada masiva de la porcelana china a Europa había estimulado su imitación con porcelanas tiernas que en realidad son lozas. Berger, un alquimista de la corte de Augusto el Fuerte de Sajonia, descubrió la composición de la porcelana dura que se comenzó a fabricar en Meissen y posteriormente en otros lugares europeos, a medida que fue desvelado el arcano de la porcelana, bien por el espionaje industrial o bien por el éxito de los experimentos o por el hallazgo de yacimientos de caolín o por haber conseguido hornos adecuados para la cocción en alta temperatura. La historia que se conoce a través de estas piezas, que pertenecieron a servicios de mesa realizados en China, Meissen, Sèvres o Madrid, es la del enorme esfuerzo técnico y financiero invertido en experimentos, en muchos casos abocados al fracaso. Los éxitos, apoyados en la investigación y el avance de la química, permitieron a la larga el desarrollo de la tecnología de la porcelana de alta temperatura, un material cerámico de alta resistencia que hoy en día se utiliza en numerosas industrias. El principal avance español en este campo fue la porcelana fabricada en el Buen Retiro por Bartolomé Sureda, químico autodidacta que sustituyó el caolín por sepiolita de los yacimientos de Vicálvaro, donde este mineral todavía se extrae en la actualidad. La composición de la porcelana de Sureda se ha analizado en 2 fragmentos de porcelana hallados en las excavaciones arqueológicas realizadas por la Comunidad de Madrid en el Huerto del Francés, la zona del Parque del Retiro donde estuvo la Real Fábrica de Porcelana, que fue destruida durante la Guerra de la Independencia. Estos 2 fragmentos, los ven, son estos 2, han sido depositados de forma temporal por el Museo Arqueológico Regional en este museo y se exponen al lado de piezas completas muy similares. Las siguientes vitrinas, una mural y otra exenta, están dedicadas a las élites ilustradas y a la sociabilidad que en el siglo XVIII reunió a las gentes que compartían los mismos gustos o las mismas ideas. Es entonces cuando el gusto refinado se convierte en un signo de distinción social y en el vehículo de las modas difundidas desde Francia. Para representar este contexto se han seleccionado lozas de la Real Fábrica de Alcora, propiedad de los condes de Aranda, nobles que introdujeron en España el uso de la loza fina del tipo francés u holandés de moda entre las élites europeas. Los objetos expuestos corresponden al estilo rococó con el que se diseñaron en Alcora artículos muy demandados por el conjunto de la sociedad española. En el otro lado de la misma vitrina se exponen figuras y bustos realizados tanto en loza de Alcora como en porcelana del Buen Retiro, que representan por lo general personajes genéricos de la sociedad del siglo XVIII. Por ejemplo, un saboyano, como se llamaban a los personajes que recorrían los caminos de Europa para vender en pueblos y ciudades el placer de entretenerse con la linterna mágica. Este retrato, que es el retrato del 10º conde de Aranda, es la pieza más destacada. Ministro de Carlos III y Carlos IV, representa con excelencia los ilustrados que rodearon a los Borbones y que dedicaron sus esfuerzos o sus propias fortunas al ideal de modernizar el país. El 10º conde de Aranda, durante su estancia en París como embajador de Carlos III, compró por encargo del príncipe don Carlos, futuro Carlos IV, algunos de los objetos de piedras duras expuestos en la siguiente vitrina, dedicada a la antigüedad recuperada. Estos obeliscos, columnas, templos, pórticos o arcos de triunfo formaron parte
de un dessert o centro de mesa realizado en Roma por Luigi Valadier. Los pequeños monumentos romanos están construidos con mármoles anticos, jaspes, marfil, ámbar, amatistas, oro y bronce dorado. Estas piezas nos permiten recordar cómo en el último cuarto del siglo XVIII se impuso entre las élites el gusto neoclásico que fue impulsado por el impacto causado por los hallazgos realizados en las excavaciones arqueológicas financiadas en Herculano por Carlos VII de Nápoles, que reinó en España como Carlos III. El neoclasicismo motivó la vuelta a la antigüedad como modelo cultural y por ello abundan de nuevo en el arte las escenas protagonizadas por personajes históricos o legendarios de la antigüedad grecorromana. Este grupo escultórico de porcelana del Buen Retiro representa la Caridad romana, una historia ficticia de la antigua Roma que fue muy representada por el arte de la Edad Moderna al ser convertida por los filósofos moralistas del Renacimiento en una alegoría del amor filial. Esta escultura está cerca de los retratos también realizados en porcelana del Buen Retiro que representan a los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. Al estar fechados en torno a 1806, se exponen entre el final del siglo de las luces y el inicio de la última unidad temática de las salas de Edad Moderna, que se titula En la Edad Contemporánea. Los procesos políticos y sociales que dirigieron la historia española hacia la Edad Contemporánea germinaron en la Guerra de la Independencia y por ello se le dedica un sector en la exposición. En este sector se expone un conjunto de chuzos que, según el antiguo inventario del museo, fueron empuñados por el pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808 en su levantamiento contra las tropas napoleónicas. Estas armas populares son ramas nudosas o palos ensartados con bayonetas o puntas de lanza de forja rudimentaria, poco efectivas para hacer frente a soldados armados con fusiles, como vemos en el grabado de Goya de la serie Desastres de la Guerra, impreso en el panel que se titula Con razón o sin ella, una amarga reflexión sobre la inutilidad de la razón ilustrada ante la violencia desatada en la guerra. Las vitrinas situadas enfrente exponen objetos relacionados con la burguesía, la clase social que emergió en la Guerra de la Independencia y consolidó su poder económico y político en el reinado de Isabel II. Una de ellas, una de las vitrinas, titulada Hacia la industrialización, expone lozas estampadas, artículos de consumo masivo por la burguesía española fabricados por los propios burgueses, con técnicas y máquinas por primera vez aplicadas a la producción cerámica en la Revolución Industrial Inglesa. La otra vitrina, titulada El triunfo de la burguesía, expone platería civil, miniaturas y pistolas de duelo, objetos que reflejan la vida burguesa y la cultura del romanticismo. Las salas terminan recordando a Isabel II, la reina que fundó este museo un año antes de partir al exilio en 1868. Los objetos expuestos en este sector están relacionados con la reina y entre ellos está la paleta de albañil de plata que ha mencionado el director del museo. Muchas gracias por su atención.